Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy nos toca continuar con el libro de Levítico, Levítico capítulo 6. La semana pasada comenzamos a estudiar Levítico capítulo 6 y veíamos cómo es que en esta primer parte de Levítico 6, que se conjunta con el capítulo 5, se habla sobre las personas cuando pecamos contra otras personas, cuando pecamos contra nuestros hermanos, cuando pecamos en contra de las personas que están a nuestro alrededor. Y hemos visto cómo es que cuando pecamos en su contra, cuando defraudamos a nuestros prójimos, cuando los deshonramos, es como si hubiéramos deshonrado a Dios, y Dios nos pide arrepentimiento de ello, pero también nos pide que nosotros restituyamos. Y hablábamos de que muchas veces nosotros no podemos restituir lo que hemos hecho, porque son daños que probablemente son en el interior. Y entonces, en este tipo de daños, es cuando nosotros tenemos que recurrir a alguien que es mayor que nosotros, y ese mayor que nosotros es Cristo mismo. Y por lo tanto, si el día de hoy alguno de nosotros ha caído, ha hecho daño, es importante acercarnos primero a Cristo y pedir misericordia por nuestro pecado al Señor, pero después también acudir a la persona con quien hemos hecho mal y buscar restituir, buscar poder ayudar o resarcir el error que hemos tenido. Muchas veces dentro de la familia hemos cometido errores y nos hemos lastimado. No hay familia que no tenga heridas por parte de sus familiares. No hay hijos que no tengan heridas de sus padres. No hay padres que tengan heridas hechas, que no tengan heridas hechas por sus hijos. Todos nos hemos herido porque somos imperfectos, pero el único que puede sanarnos y completarnos es Cristo. Y por eso está esta ofrenda expiatoria para todas aquellas cosas de las cuales suele pecar el hombre, dice Levítico 6:3. Entonces, el día de hoy vamos a continuar en Levítico capítulo 6, pero después de estas ofrendas vamos a ver que Dios vuelve a hablarle a Moisés. En el verso 8 dice así el texto: habla aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y vemos ahora una nueva instrucción, y vemos esta instrucción que es para los sacerdotes, para los levitas. Esta instrucción no era para alguien que no estuviera inmiscuido en una relación con Dios. Y esta parte me encanta, porque significa que entonces esta parte probablemente, si nosotros estamos alejados de Dios, si nosotros no conocemos lo que Dios ha hecho, la obra de Cristo, no entenderíamos que está hablándonos aún el día de hoy a nosotros, porque está hablando a aquellos que el Señor ha salvado. ¿Y por qué te digo esto? Acompáñame, vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 5 lo siguiente: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero ahora fíjate en el verso 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así comienza el Apocalipsis, y el Apocalipsis comienza diciéndonos que Él, que Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, esta parte del Levítico 6, en el verso 8 y 9, está hablando también de los sacerdotes espirituales, del sacerdocio espiritual. Y hoy vamos a hablar de eso un poco más, porque vamos a ir viendo que esta ley que ahora va a hablar hacia los sacerdotes, esta instrucción a los sacerdotes, es una instrucción a aquellas personas que están completamente dedicadas a Cristo. Y tú vas a decir, eso no me corresponde a mí, eso no debería de ser para mí, yo solamente he creído, pero la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido ya tomados para el Señor y que entonces nuestras vidas son completamente para un uso santo. Y hemos visto que santo es un uso apartado, un uso específico. Tu vida y mi vida son para un uso específico y ese uso es para la gloria de Dios, para que podamos conocerle a Él. Y hablando de los sacrificios, porque estamos hablando de holocaustos, acompáñame, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primer carta de Pedro, capítulo 2. En lo que lo encuentras, te recuerdo, eh, en Levítico nosotros podemos encontrar, bueno, en todo el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, podemos encontrar desde el Éxodo modelos de cómo se tenían que hacer las cosas, pero desde el Génesis encontramos altares, altares que se hacen a Dios para hacer sacrificios. Y Dios pide que esos altares no sean tocados con manos de hombre, con herramientas, sino que sean eh, simplemente la piedra, tal cual es. Y eso va a ser importante por lo que vamos a ver en primera carta de Pedro, capítulo 2 verso 4. Primer carta de Pedro, capítulo 2 verso 4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora vemos en este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en estos versos, que se nos habla de acercarnos a Cristo, que es la piedra viva. Y los altares, como te iba diciendo, se hacían de piedras. Y entonces se habla de ser piedras o como piedras vivas y ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Es ser parte de un altar al Señor. Nuestras vidas han sido, por lo tanto, apartadas para eso, para que nosotros tengamos una relación con Dios, pero también para que nosotros podamos ver su gracia, su gloria, podamos ser usados por Él. Y ahí mismo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2 en el verso 9, volvemos a recordar lo que veíamos hace unos minutos en Apocalipsis. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el verso 10 nos habla del pasado. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En esta parte de la primera carta de Pedro, entonces vamos encontrándonos cómo es que nosotros somos parte de esos altares para ofrecer un sacrificio a Dios y también cómo nosotros hemos sido apartados por Dios, por la obra de Dios, ¿no? Apocalipsis, capítulo 1, cuando lo leíamos, veíamos que dice al que nos amó y nos lavó por su sangre preciosa, nos lavó de nuestros pecados. Entonces, el día de hoy vamos viendo en Levítico 6 lo que Moisés está escuchando de parte de Dios hacia los sacerdotes y podemos entender
que eso es hacia nosotros, hacia personas que están dedicadas completamente a la obra de Cristo. Y no estamos hablando de que estés todo el tiempo en la iglesia, estamos hablando de que todo el tiempo estés buscando agradar al Señor, porque Él te amó, porque Él te salvó, porque Él es tu Dios. Entonces, verso 8 ya de Levítico 6, ya vimos, habló el Señor a Moisés diciendo, y en el verso 9 manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Ahora, esto es lo que tenían que hacer los sacerdotes en el holocausto, ley que ya vimos anteriormente en Levítico, pero ahora viene lo que sería tras bambalinas, qué es lo que tiene que hacer un sacerdote. Y ya vimos, holocausto significa todo quemado. Eso es una completa dedicación a Dios. Y podríamos recordar nosotros lo que Pablo dice en la carta a los romanos, que de hecho, ya lo habíamos visto, pero Romanos capítulo 12 nos habla de que nosotros, o el apóstol Pablo, mejor dicho, le habla a la iglesia y le dice, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y esta parte es muy importante para nosotros, porque no solamente somos parte de ese lugar en donde se hacen sacrificios continuamente a Dios, sino que nosotros mismos somos ese sacrificio. No solamente somos el altar, sino somos la ofrenda a Dios. Y ahora nos presentamos nosotros en sacrificio vivo, como un holocausto, como un olor grato. Y eso era lo que pasaba en Levítico, ¿no? Cuando se presentaba una ofrenda a Dios en holocausto, la Biblia dice que subía el olor grato a Dios, porque era un sacrificio completo para Él. Y así deben de ser nuestras vidas, un sacrificio completo para el Señor. Pero continúa y dice en Levítico 6:9, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Lo primero que vemos en esta parte que ahora acabamos de leer es que el holocausto se ponía sobre este fuego que había sido encendido previamente en el altar e iba a estar ahí toda la noche. Y esta parte es bien importante porque podemos encontrar que en este altar todo el tiempo tenía que haber fuego y todo el tiempo tenía que estar ahí la ofrenda siendo consumida. Y podemos recordar que se está hablando de el fuego de la obra de Cristo, ese fuego que el Señor ha puesto en nosotros, que está consumiendo nuestro ser el día de hoy. Y algo bien importante en este fuego es que este fuego no lo encendemos nosotros. Muchas veces se ha pensado que es el hombre el que enciende un fuego por pasión, por conocer a Dios, en que somos nosotros los que, no, sí, yo me estoy esforzando por conocer a Dios, pero la realidad es que Dios nos ha buscado antes y Él es el que enciende el fuego en nosotros. Vamos a adelantarnos un poco y ahí en Levítico, en el mismo libro, pero en el capítulo 9, verso 24, vamos a ver que empiezan los sacrificios de Aarón o empiezan los sacrificios del pueblo de Israel y se empieza a hacer todo lo que Dios ha mandado. Y en el verso 24, fíjate quién es el que enciende el fuego. Si quieres, empezamos desde el verso 23 y dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante del Señor y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego no lo encendió el pueblo, el fuego no lo encendió el sacerdote, el fuego lo encendió Dios.
Y por eso cuando Dios está hablando en Levítico 6 sobre cómo es que se tenía que hacer, también dice que será encendido toda la noche y va a ser un fuego que esté delante del altar todo el tiempo. Y esta parte es interesante cuando nosotros la vemos en nuestra vida espiritual, porque significa que aquello que nosotros tenemos como una necesidad de conocer a Dios no es algo que haya surgido meramente de mí, sino que Dios ha puesto esa chispa, ese fuego en nosotros y a nosotros nos toca avivarlo. A nosotros nos toca que ese fuego siga creciendo en nuestro interior, que nosotros podamos sentir el calor de la obra de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, lo siguiente. Acompáñame. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Y fíjate, ¿qué le va a decir el apóstol Pablo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Si nosotros lo pensamos, debemos recordar quién es Pablo y debemos recordar cómo está viviendo y la situación que vive. En algún momento se llega a sentir solo y dice, todo el mundo me ha abandonado, menos 2 o 3 personas. Él conoce lo que son los naufragios en la vida. Y probablemente tú puedas pensar, bueno, pero es que todos los hombres que han estado en contacto con Dios les ha ido muy bien. Vemos la historia de Pablo y vemos a un Pablo que conocía los naufragios literalmente, ¿no? Había estado en varios naufragios, a un Pablo que conoce la persecución, que conoce la injusticia, porque ha vivido la injusticia en propia carne, ha vivido la persecución en carne propia. Y entonces vemos a este hombre aconsejando a otro más joven que está empezando a servir al Señor y le dice que le aconseja que avive el don de Dios, un regalo de Dios, el fuego del don de Dios. Y nosotros podríamos entonces pensar, y probablemente esto es alegorizar mucho, pero podemos pensar que ese fuego habla de cómo está ardiendo dentro de nosotros el don de Dios, que es la salvación que está en nosotros, y cómo es que está consumiendo nuestras vidas como un holocausto para que todos nosotros, para que todo en nosotros, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros trabajos y todo lo que hagamos pueda glorificar a Dios. Y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y muchas veces no avivas ese fuego por cobardía, no avivas ese fuego porque piensas que no se necesita y entonces es por flojera, pero aquí vemos que es importante hacerlo. Y el apóstol Pablo dice en el verso 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué muchas veces caemos en pecado? ¿Por qué muchas veces pensamos que lo que le estoy ofreciendo a Dios, a pesar de que sé que no es lo correcto, decido continuar con ello y pienso que Dios no se va a ofender? Tal vez porque no hemos entendido que Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha dado también la fuerza para tener dominio propio, para amar. Y como veíamos la semana pasada en los sacrificios, cuando eran por expiación, por culpas, lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él
que podamos acercarnos nuevamente a Él, pero también que restituyamos lo que hemos hecho mal, porque nos deben de importar las personas. Y en este caso, aquí Pablo a Timoteo le dice, Dios nos ha dado un espíritu de amor. Y ese amor es un amor que cuida, es un amor que protege, es un amor que sana, no es un amor enfermo. Y también dice un espíritu de poder. Mucha gente anda buscando poder por donde quiera y piensas que tener poder es lo mejor o que tener poder te va a llevar a un lugar más alto. El verdadero poder nosotros lo encontramos en el texto bíblico y no es el tener gente abajo de ti, el tener dominio sobre personas, es el poder servir a las personas, porque en eso estás demostrando grandeza, en eso estás demostrando humildad, en eso estás demostrando que te importan los otros. El verdadero poder es un poder de justicia que muchas veces nosotros no llegamos a conocer. Pero regresando a Levítico 6, vemos entonces este altar que debe de estar encendido toda la noche. Nosotros podemos pensar que somos esas piedras vivas que deben de estar con el fuego en sus vidas, pero también eh, ese holocausto que debe de dejarse quemar delante de Dios para serle agradable, y quemarse duele. Muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestras vidas va a doler. Aquellas cosas que Dios nos pide que dejemos de lado, que dejemos y nos alejemos, va a doler, pero tú ya has sido apartado y es necesario que eso que no está correcto sea quemado delante de Dios, sea quitado y tú puedas ofrecerte a Él como un holocausto, un olor grato. Verso 10 de Levítico 6 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Esta parte de la vestidura está hablando de parte de la vestidura sagrada que nosotros hemos visto ya en Éxodo. Esta vestidura que servía así para los sacrificios, pero también es una vestidura ceremonial que habla de pureza. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, está hablando que desde lo íntimo, desde los calzoncillos y todo lo demás, debe de ser algo que esté limpio delante de Dios, algo que le sea agradable. Y entonces, este sacerdote, después de que se consumió todo el día el holocausto, dice el verso 10, y que tiene su vestidura de lino, vemos que aparta las cenizas sobre el altar y las pone junto al altar, pero no se queda ahí, sino que en el verso 11 dice que se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas de fuera del campamento a un lugar limpio. Vemos que esas cenizas que sobran son llevadas a un lugar fuera del campamento, pero un lugar limpio, porque esas cenizas son puras, son santas. Pero en el verso 12 continuamos y dice que el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y ahora vemos esto, ¿no? Pablo diciéndole a Timoteo, aviva el fuego, el don del fuego que hay en ti, y vemos en Levítico a Dios diciéndole a Moisés, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Esta parte de la grosura de los sacrificios de paz, debemos recordar que los sacrificios de paz se dan como un sacrificio de agradecimiento a Dios, de entender que Dios está haciendo y de que Dios ha hecho en la vida del creyente. Entonces, cuando habla de esto y pensamos nosotros en las partes del animal que se tenían que entregar a Dios, vemos que son partes que el día de hoy nosotros comemos en barbacoa y se nos hacen deliciosas.
¿no? A todo el mundo yo creo que nos gusta un poquito de grasita en la barbacoa o así bien asadita, tatemada, ¿no? Entonces, esa era una parte que era solamente para Dios. Y Dios nos pide eso, que haya partes de nuestras vidas que sean deliciosas para Él, aunque nosotros debemos de ser completamente agradables a Él. En el verso 12, en el mismo que ya leímos, se habla de que este fuego no se debía de apagar, debía de estar continuamente encendido todo el tiempo. Y de hecho hay historiadores que dicen que esto continuó hasta el exilio babilónico. No fue hasta que Israel fue exiliado por su pecado, como consecuencia de su pecado, cuando Babilonia los lleva cautivos, que este fuego se apaga. Y el fuego habla de purificación, pero también debemos recordar que este fuego en específico está hablando de un pacto de Dios con el hombre. Y vemos, Dios no quiebra su pacto, no lo quebranta, es el hombre, es el pecado en el hombre. Y la instrucción es muy clara. Lo que el sacerdote tiene que hacer es poner leña cada mañana. Todos los días, cada mañana, el sacerdote tenía que tener su arterón de leña preparado para que el altar estuviera ardiendo. ¿Qué sería el día de hoy para nosotros esta leña que podemos entregar a Dios? No, esta leña para que este fuego esté encendido sobre el altar de nuestras vidas. Y eso es la oración, la lectura de la palabra, el reunirte, el estar orando, el estar buscando a Dios. Y de repente es también el estar acomodándote sobre este fuego que te está limpiando. Y es que cuando tú empiezas a leer la Biblia y no la lees como un libro de texto o como un libro más, porque muchas veces lees la Biblia de corrido, ¿no? Y corriendo y no le entiendes nada, pero ya leíste todo un libro en 20 minutos y no se trata de eso, se trata de poder pedirle a Dios dirección sobre lo que voy a leer, decirle, Señor, enséñame, guíame, y que el Señor revele en nuestros corazones las cosas. Y entonces ahí estás acumulando, poniendo leña. Cuando tú oraste, cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a buscar dirección de Dios por las mañanas, tú estás poniendo leña en este altar. Y después, cuando tú empiezas a encontrar en la palabra, en tu lectura, en tu meditación, en tu día a día, las cosas que están mal en ti, tú estás acomodando el holocausto, estás acomodándote y le estás diciendo a Dios, voy a ser encendido y quiero ser consumido para ti. Y lo entiendo y quiero hacerlo porque soy también como un sacrificio de paz. Soy alguien agradecido por lo que has hecho, porque me has sustentado, porque no me has dejado, porque tú eres el Dios de todo en mí. Y yo entiendo que nada de lo que tengo va a ser posible tenerlo o mantenerlo hasta la eternidad. Y todo lo que tú quieres darme es eterno. Si nosotros vamos a primer carta a Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 19, se nos dice, no apagues al espíritu. Y es parte de un juego de instrucciones. ¿Por qué es no apagues al espíritu? Si tú sigues una tradición pentecostal, te vas a acordar que se habla del fuego del Espíritu Santo. Y este fuego del Espíritu Santo podríamos pensar también que es este fuego que arde en nosotros, este fuego que está consumiendo nuestras vidas y que es la relación con Dios. Por lo tanto, con Dios Espíritu Santo, y ahí está Él ardiendo en nosotros, queriendo transformarnos. El día de hoy, una de las preguntas más grandes que podríamos hacernos es, como aquel que Dios ha llamado por su sangre, por su vida,
que Cristo puso su vida, como lo leímos en Apocalipsis, como lo vimos también en primer carta de Pedro. Estoy siendo esa ofrenda viva que me llama el Señor a ser. Estoy siendo esa piedra viva. Lo primero con Pedro, ¿no? Pensando en piedras vivas. Soy esa piedra que no está presentándose de una forma distinta, sino que se está presentando de la forma correcta, tal cual es. Y es que Dios no quiere que te presentes con máscaras. El mundo, la sociedad te quiere que te presentes con máscaras, y por eso se inventó Photoshop, y por eso se inventaron filtros, y por eso es bien diferente a veces encontrarse una persona en vivo que en su Facebook, que busca engañar. A Dios no lo puedes engañar, y Él quiere que tú seas una piedra viva, que tú seas esa piedra que se presenta sin tallar, que se presenta sin tocarse por herramientas, y que le diga a Dios: aquí estoy, y ese soy yo, y tengo estos problemas, y tengo estas necesidades, y tengo estas dudas, y tengo estos temores, pero necesito que tú estés conmigo, Señor. Necesito que tú los disipes, necesito que tú me guíes, necesito que tú obres en mi vida, porque tú me has llamado a ti, y estoy confiando en ti. Después de ser esa piedra viva, también sé ese holocausto. Ve acomodando tus partes y sé real. Límpiate, lávate con agua. Hemos visto cómo es que se tenía que lavar con agua el animal, se tenía que dejar limpio para poder presentarse. Y así, lávate delante del Señor. Dile: Señor, necesito limpieza, necesito limpiar mi mente, porque mi mente está muy mal, la tengo sucia. Necesito limpiar mi corazón porque está sucio, porque está roto, porque está maltratado, y solo tú puedes hacerlo. Dame del agua viva. Y hemos visto a Jesús hablando y diciendo que todo aquel que bebe del agua de vida no morirá. Entonces, no volverá a tener sed. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Necesitamos ir a Él y poder encender, o dejar, mejor dicho, porque ya hemos visto que nosotros no encendemos, dejar que Él encienda el fuego en nuestro altar, y dejar que Él consuma lo que está mal en nosotros. Y ahora, nuestra tarea es poner leña cada mañana, poner esfuerzo cada día, esforzarnos en estar. El verso 13 acaba, y con eso acabo yo el día de hoy en esta parte. El verso 13 acaba diciendo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Tú y yo estamos llamados a que el fuego en nuestras vidas que Dios ha puesto no se apague, que ese fuego siga vivo, siga lleno del amor de Dios, viendo la obra de Dios, y que nosotros podamos ir cada mañana a poner leña, poner nuestras vidas, acomodarnos ahí al fuego, pidiendo ser consumidos por Dios y ser utilizados por Dios. ¿Me acompañas ahora? Señor Jesús, en esta noche te agradezco porque tú eres bueno con nosotros. Y te agradezco porque nos enseñas aún en Levítico a cómo es que nosotros tenemos que acercarnos. Y nos muestras que tú estás dispuesto ahí con nosotros a recibirnos. Nos muestras que nosotros hoy somos un altar de piedras vivas, que muchas veces estamos rozando y chocando unos con otros, acomodándonos, sacando chispas. Pero todo lo que queremos no solamente se trata del trato con el otro que está a mi lado y con el que rocé y saqué chispas, sino se trata del sacrificio que se va a entregar a ti, ese olor grato. Y probablemente hoy hemos sacado chispas con alguien, hoy hemos chocado y estamos en acomodos y estamos con problemas,
pero tú quieres que nos presentemos tal cual somos y transformarnos y utilizarnos para que arda tu fuego, para poner tu fuego en nosotros y que arda y pueda consumir el holocausto. Y también nos llamas a hacer ese holocausto. Nos llamas a entregarnos y a arder por ti completamente, a no dejar una sola pieza de nuestras vidas sin entregarte, sin que esté limpia. Señor, el día de hoy no tenemos agua, el día de hoy no tenemos recursos para limpiarnos, pero nos hemos acercado a ti y te pedimos que nos des de esa agua que sirve para purificar, que nos des, Señor, tu guía, que nos des tu palabra, que nos des tu dirección y que seas tú glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a ya no volver a tener sed, a ser transformados y a que nosotros podamos decir, soy un holocausto día a día y podamos poner la leña que lleva esfuerzo, lleva tiempo, partir, lleva tiempo y esfuerzo el estar buscando que esta leña encienda de la forma correcta. Ayúdanos, sé tú guiándonos y que podamos ser un altar encendido con ese fuego perpetuo que tú has encendido en nuestras vidas. Lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.